Un gran placer de poder saludarle en el amor del Señor, deseando que Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión estaremos hablando la intervención divina en la angustia. ¿Cuánto de nosotros necesitamos que Dios intervenga en el momento preciso, en la hora justa, en aquellos momentos de dificultad, de tremendo dolor y de angustia? Hay un pasaje donde es un consuelo para todo aquel que pueda acercarse, estudiarlo, meditarlo. Y creo que vamos a ir a ese texto para que Dios nos bendiga, nos hable en esta ocasión. Y el texto se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y dice así: Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él, de él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la ciudad, a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente en la ciudad. Versículo 13 ahí nos va a resaltar algunas palabras interesantes. Cuando dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Quiero que usted preste atención en esas tres palabras que estamos viendo. Vio, compadeció, no llores. Versículo 14, acercándose, tocó el féretro y lo que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por todas las regiones de alrededor. Qué tremendo pasaje, qué tremenda acontecimiento en medio de aquel dolor. Específicamente cuando sentimos que todos se han olvidado de nosotros. No nos queda nadie y que hasta muchas veces somos ignorados. Debemos recordar que Jesús acudió en ayuda a esta viuda. Si Él lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo en el presente. Tu dolor, tu angustia, no es mucho más grande que lo que esta mujer iba a realizar, enterrar su hijo, precisamente en un momento en que ella lo necesitaba. Y acudía en su ayuda el Señor Jesús. Y también ocurre que también acude en nuestro auxilio. Naín era una pequeña aldea agrícola en el tiempo de Jesús, era muy pequeña. Durante épocas apenas vivían, cuanto mucho, nada más que había 30 casas, hasta no mucho más de 189 personas. Era muy pequeña, muy insignificante, pero allá va Jesús. Deja a Capernaum y se va hacia el sureste. Y él se va a esa ciudad porque tiene un propósito. Qué interesante, el Señor deja Capernaum para ir a una ciudad muy pequeña, algo insignificante, algo que no tiene ningún valor. Allá va el Señor. Y realmente en estas 185 personas, hoy en día viven aproximadamente, porque existe hasta el día de hoy, muy similar es el nombre, con 1.500 habitantes. Ahora, cuando el Señor llega a esta ciudad, el Señor se encuentra ante esta situación. Al ver la viuda, que su hijo había muerto, su situación era muy complicada. Pero veamos un poco la complicación de esa mujer. Primero, era una mujer viuda. Segundo, muere su hijo o muere su única esperanza. Y en tercer lugar, finaliza su único sustento. Ahora, traspásese usted a esta situación, a este drama. Nuestro drama no se compara al de ella. Viuda, muere su único hijo,
y aún su sustento. Pensar en la mujer que queda sola y debe sobrevivir aún en el dolor y todo lo que traería la pérdida, el hambre, la escasez, la necesidad. En el Antiguo Testamento, para peor de todo todavía, creía que cuando fallecía un hombre joven, que el juicio de Dios venía sobre esa mujer. Venía sobre esa mujer que por alguna razón partía su ser querido. Qué tremenda. Agregar más dolor a esa situación. Y hoy en día también ocurre similares conceptos, ¿no? Porque alguien cuando está enfermo, alguien que tiene alguna necesidad, alguien piensa seguramente en algún pecado estará, alguna situación habrá cometido. Esto es desde que la raza humana existe, se consigue ese concepto. Pero vamos a ir desmenuzando este texto o este pasaje. En primer lugar, Jesús sale a nuestro encuentro o a nuestro camino. Jesús sale al camino que lo vamos a llamar el camino del dolor. Allí aparece Jesús. Nuestro camino es el camino del dolor y la angustia. Y allí el Señor se aproxima. Es el camino del gran dolor donde no hay consuelo, no hay esperanza, no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Iba caminando o caminaba hacia el fin de su etapa y el inicio de una etapa incierta, insegura. Pero ocurre algo. Dios siempre sale al encuentro del ser. Ella iba por el camino, pero en ese camino se confronta con el Señor Jesús. Y dice ahí en el versículo 11, aconteció que después que iba a la ciudad que se llamaba Naín, Jesús iba para la ciudad e iba con él muchos discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Qué tremendo. La vez que Jesús salió al encuentro, la vez que Jesús salió al encuentro de alguien, siempre salió para bien. Por ejemplo, Dios salió al encuentro cuando Elías iba en su propio camino. Y el Señor le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? No es este el camino. Entonces Dios le da las instrucciones que lo que debe hacer. También Dios le sale al encuentro a Balaam cuando en su terquedad quería seguir su camino y la mula habla y le dice lo que estaba haciendo. Pero luego también Jonás, escapaba de Dios, y allá en lo profundo del mar, él ora y clama a Dios, y Dios le da una oportunidad. Siempre la vez que Dios ha salido al encuentro del ser humano, siempre ha salido con un propósito para cambiar nuestro rumbo, para cambiar nuestro camino, para cambiar nuestra esperanza y para darnos una salida. La segunda cosa que encuentro en este texto y que es muy interesante, no solamente que el Señor sale al encuentro para cambiar el rumbo, sino el Señor lo ve todo. El Señor le ve. Nada se le pasa desapercibido. Todo Él lo ve. Y no queda indiferente. Él siempre acciona ante la necesidad. Y acá yo he tomado algunos de los muchos textos que hay en la Biblia cuando la Biblia me menciona que Jesús ve. Por ejemplo, en Mateo 8:14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre. Vio. ¿Y qué hizo? Realizó un milagro. En Marcos 6:34 salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas, los comenzó a instruir cuál era el camino. Siempre reacciona. De la manera que él actúa es porque él ve la necesidad. La suegra de Pedro la sana. La multitud que estaban sin saber por dónde ir porque no conocían las escrituras, él le enseña. En Lucas 5:27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
lo vio. Entonces Dios le cambia sus proyectos, sus planes, y lo coloca dentro del equipo del Señor Jesús. Tiene planes con él. El Señor salió al encuentro y lo vio. Por ejemplo, en Lucas 13:12 dice, cuando Jesús la vio, le amó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. También el Señor ve esa necesidad, ve esa enfermedad y el Señor la sana. En Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Vio a Zaqueo. ¿Y qué hizo? Era necesario. ¿Por qué era necesario? Porque la salvación había llegado a su casa. En Lucas 21:2 dice, vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. El Señor no pasa desapercibido las acciones y Él ve aún las pequeñas cosas que hacemos para su obra, aunque usted cree que Él no la ve, pero Él también la ve. Y el último texto que he colocado, Juan 5:6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Qué tremendo, nadie pasa desapercibido. En todos estos ejemplos, siempre Jesús accionó en favor del necesitado, Él lo ve. Tal vez tú hayas pensado, Dios se olvidó de mí, no hay una salida, voy a terminar mal. Dios sale en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, aún en medio de tu incredulidad y de tu duda. El Señor sale a tu encuentro. Entonces, volvemos a retomar ese pensamiento de este texto que hemos leído. El Señor Jesús va a la ciudad de Naín. Y en la ciudad de Naín, Él sale al encuentro de una mujer totalmente sin esperanza. Usted puede ser uno de ellos, pero el Señor sale al encuentro. Pero no solamente que sale al encuentro, sino Él ve lo que le lleva a perder la esperanza, lo que te ha llevado. Él ve. Él ve tu dolor, Él ve tu angustia. Pero en tercer lugar, el Señor es movido a compasión. Y en Lucas 7:13 dice, cuando el Señor la vio, después de verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esta palabra es interesante, no aparece muchas veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es esplaneizomai en el griego. Se utiliza como un sinónimo de la palabra misericordia. Por ejemplo, hay 3 palabras que se usa: eleu, que quiere decir tener misericordia; eusplanegnos, misericordioso; y después polus planenos, que significa el Dios misericordioso. En otras palabras, es movido por la misericordia. Quiero decirte que cuando en la Biblia aparece la misericordia hay que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque la misericordia hace parte del pacto de Dios para salvar la humanidad. Es parte de la obra del Calvario. Cuando estamos hablando del Calvario, estamos hablando de la misericordia de Dios. Cuando hablamos de la intervención divina, estamos hablando de la misericordia. Dios siempre actúa en misericordia. Y una de las virtudes o una de las características del Señor es el Dios de misericordia. La virtud humana que lleva a sentir esa misericordia es el pleno sufrimiento del ajeno, de la otra persona. Imagínese que lo lleva a sentir, pero también lo lleva a accionar. Lo lleva a ser movido en acción misericordiosa. Ahora imagínese Dios. Dios no se olvidó de ti. Entonces Dios sale a tu encuentro, Dios te ve y Dios actúa en misericordia. Y ahora viene el cuarto paso. Cuarto paso dentro de este dolor tan tremendo que estaba sufriendo esta mujer. El dolor va a terminar. El dolor termina en victoria. Jesús le dice, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Tocó el féretro. Hasta acá, el Señor le está diciendo, hasta acá llegó tu dolor.
Imagina tú en este día el Señor te diga, hasta acá llegó tu dolor, hasta acá llegó tus lágrimas, aquí se termina toda tu angustia. Jesús hace todo lo contrario a lo que la religión le impedía, hasta lo que la religión lo colocaba en una situación de inmundo. Por ejemplo, el número 19:11 dice, el que tocare cadáver o cualquier persona será inmunda 7 días. Pero lógicamente, el Señor, por lo contrario, Él es santo y no es contaminado, sino por lo contrario, el santo, el que tiene vida, lo que está muerto, vive. Todo lo contrario, aquel que estaba muerto y tocaba a un ser humano común, quedaba inmundo. Pero no era cualquier humano, Jesús. No era cualquier persona. Tocó el féretro y la viuda pudo ver resucitado a su hijo. Triunfó la vida sobre la muerte. Triunfó la desesperación en una gran victoria, en Cristo Jesús. Un día se va a terminar todo dolor, todo sufrimiento, toda angustia y va a salir a vida, va a salir la gran inmortalidad. ¿Qué le parece? El Señor sale en tu encuentro. El Señor todo lo ve. El Señor es movido a misericordia. Y en cuarto lugar, el dolor termina y termina en una gran victoria. Él todo lo ve. En un momento, cuando Él lo determine, cuando lo crea necesario, tu angustia terminará. Quiero decirte esto, Dios lo ve y Dios va a actuar en la hora que Él lo crea conveniente. Pero aunque tú no lo veas, aunque tú no lo escuches, Dios está, pero Él va a actuar en la hora exacta. Y esa hora exacta terminará tu dolor y tu angustia. El Señor te va a dar victoria. Confía en el Señor y no te olvides, no te olvida, el Señor sale al encuentro. El Señor sale a tu encuentro. El Señor ve tu dolor. El Señor es movido a misericordia y pone punto final tu angustia en una gran victoria. Que Dios te dé un gran día. El Señor te bendiga y créalo, Dios te bendice. Amén.